Continuamos en Café Sin Rosca aquí por Hoja de Ruta Radio y damos la bienvenida a nuestra tercera invitada. Está con nosotros Verónica Carrillo, candidata a concejal por el Distrito Norte aquí en el Cantón Quito, por la Izquierda Democrática, Listas 12. Estimada Verónica, muy buenos días, bienvenida nuevamente a Hoja de Ruta. Bueno, esta campaña, digamos que de propuestas muy pocas, es más, hemos tenido que morirnos de las vidas viendo cosas que hacen en TikTok o cosas que entran inclusive hasta en la violencia contra la mujer. ¿Qué opinión le merece esto a Verónica Carrillo? Bueno, César, primero antes que nada agradecerte el espacio brindado, mandarles un fuerte saludo a todas las personas que nos escuchan en este momento y un buen inicio de semana. Nuestra campaña, bueno, como decirte que hemos gastado bastante suelo, hemos estado caminando por todo el territorio del norte de Quito, las 12 parroquias urbanas que contiene el norte, desde Carcelén hasta la Jipijapa, y ha sido una campaña de entender acerca de las realidades que viven los quiteños y las quiteñas, pero son realidades que no solamente es del norte de Quito, que es incluso transversal a lo que es el sur, el centro e incluso la ruralidad. Y bueno, y esto de la violencia política, hemos visto con dolor que incluso hay muertes de candidatos y candidatas en Ujú. estas elecciones. Ahora ha marcado mucho el tema del narcotráfico, la narcopolítica, y hay que replantearnos qué piensa hacer también el Consejo Nacional Electoral e incluso el Ejecutivo, tomar las medidas respectivas del caso para la seguridad también de sus candidatos y candidatas. En ello, como mujer, te digo, siempre he recibido violencia política en todas las aristas, incluso mensajes que son subidos de tono, cosas que no vienen al caso por ser feminista, me dicen feminazi, abortera, de todo, y aún así siguiendo siempre con la frente en alto y sobre todo también dando lo mejor que se puede, que es las propuestas que tenemos como equipo de Izquierda Democrática y sobre todo como Verónica Carrillo. Claro, Verónica, como bien dice, los problemas de Quito son transversales, o sea, no es que nos distanciamos tanto del norte como del sur, nos han querido dividir, que es diferente, pero tenemos las mismas necesidades. Tal cual lo que tú dices, en pleno siglo XXI todavía falta la legalización de barrios, el alcantarillado y el agua potable, que incluso en el gobierno de la alcaldía de Paco Moncayo nosotros dejamos estableciendo el 96% de agua potable y el 98% de alcantarillado. Y ahora es doloroso ver la falta de preocupación, de desorganización que existe dentro del municipio y las administraciones que han venido dentro de las mismas. Es doloroso ver que existen también lugares donde el bus les deja a 30 minutos de sus paradas y tienen que caminar a sus hogares y sufrir violencia, inseguridad, violaciones, incluso muerte, donde absolutamente nadie habla de ello. Los lotes baldíos es otra problemática Ujú. bastante fuerte, la falta de adoquinado, la falta de alcantarillado, la violencia que es transversal. Entonces, yo creo que Quito en sí está completamente desolado, tiene una mirada bastante agotadora a los ciudadanos y ciudadanas, y solo piden que haya una administración que de verdad se preocupe, no que lleguen con conciertos en campaña y desde ahí no den propuestas acerca de lo que va a pasar los 4 años siguientes. Claro, el asunto es que, bueno, digamos que ese viejo axioma del darle circo al pueblo es para distraer de los verdaderos problemas. ¿Por qué propone la izquierda democrática y Verónica Carrillo en el nuevo Consejo Municipal? Bueno, nosotros hemos hecho el plan de gobierno con nuestro candidato a la alcaldía, Pablo Ponce, y también con la asesoría de nuestro exalcalde, Paco Moncayo, y estamos trabajando en función primero de la legalización, pero también tiene que haber, luego de la legalización, una ordenanza municipal que establezca también cierto ordenamiento dentro de lo que es el Distrito Metropolitano de Quito, llegar con alcantarillado, agua potable, que eso lo tiene que ver en consideración el alcalde, y hacer una fiscalización acerca de ello. Otro de los problemas que se tiene dentro de este es el tema de la recolección de basura. Se tiene que hacer un uso adecuado, manejo de los recolectores de basura a través de Maceo y gestionar un plan de compostaje para poder incluso trabajar con lo que es o sea, la basura que está ahí, y trabajarle la basura para abono. Entonces, eso es uno de los programas que tenemos con Pablo Ponce dentro del ámbito de movilidad. No puede haber más movilidad de centro a norte, norte a centro, que es lo que hace el metro de Quito, lo que hace la ecovía, lo que hace el trole, lo que hace Santa María. Tiene que haber una descentralización una vez que sirve el metro de Quito, es decir, las líneas que vayan de este a oeste, y sobre todo también el mejoramiento del transporte público a través de un sistema integral. Esto tiene que ser también con automatización de las paradas, que sepamos los quiteños y las quiteñas a las horas exactas. No me vas a dejar mentir, César, que, o sea, tú llegas 7:10 y no sabes si ya pasó hace un rato el bus, o tienes que esperar de 15 a 20 minutos y pasa el otro y no sabes si vas a llegar a la hora exacta. Entonces se tiene que haber organización, organizar esta ciudad a través de simples cosas como establecer una app que te dé la hora exacta de llegada del transporte, mayor líneas de uso ¿Debe del el municipio transporte controlar público. mucho más el transporte público para que sea realmente público? Se puede hacer los buses privados, pero
el municipio tiene que poner las reglas. Tal cual como lo que tú dices, creo que una de las problemáticas es justamente que tú tienes el transporte público, que es del municipio, y el Ujú. transporte privado, que brinda un transporte público. Entonces se tiene que llegar a acuerdos con los transportistas y entablar también un punto de negociación. Queremos una caja común, pero ¿cómo? ¿A través de qué? O si no queremos, ¿cómo vamos a brindar ese servicio que la ciudadanía necesita? Por eso la gente tampoco utiliza el transporte público, prefiere su transporte privado, moverse en sus vehículos por la falta también de mejoramiento en el sistema y también la inseguridad que hay. Ahora hay una nueva modalidad dentro de los buses. Imagínate que secuestran de una parada a la otra al bus y roban a toditos los ciudadanos que tienen ese servicio. Entonces eso duele. Tenemos que darles también seguridad a los transportistas, seguridad a los quiteños y a las quiteñas. Y eso se lo puede hacer a través también de botones de pánico, darles un seguimiento respectivo, hablar con los agentes metropolitanos de tránsito, pero que eso es tener un plan de ciudad, un plan estratégico que se lo propone con Pablo Ponce. Claro, porque, a ver, los agentes metropolitanos no tienen la función de la seguridad, pero sí pueden prevenir. Entonces, ¿qué hacer con ellos? O sea, ¿cómo trabajar con ellos para cambiar esa mentalidad de que ellos pueden prevenir? No ser los guardianes, diríamos así, pero sí ser la voz de alerta. Sin duda alguna, bueno, con los agentes metropolitanos se tiene que trabajar en un plan carrera. Esto se lo he estado diciendo y es lo que piden hace más de 12 años, bueno, 12 años de gestión que tiene. Y también hay una falta y olvido dentro de lo que es los agentes metropolitanos. Hay falta de capacitación, de formación. Sus uniformes ni siquiera les llegan a tiempo, no tienen ni siquiera, como te digo, esposas o un gas pimienta para poder contrarrestar. Entonces se tiene que brindar esa capacitación, pero también se tiene que dar un seguimiento a lo que es la corrupción dentro de este ámbito. Ujú. Los agentes metropolitanos no pueden coimar más. Exacto. Y no digo, no lo hablo de todos, ha de haber algunos, pero se tiene que dar un seguimiento respectivo a este caso y trabajar en función de un plan estratégico integral en seguridad y movilidad. Pueden tener ciertas competencias, no tienen en el ámbito de seguridad, pero si tú le brindas una capacitación e información de cómo ayudar a un ciudadano que está en riesgo, sufrir una inseguridad, evidentemente lo podemos hacer porque es tratar de llamar al sentido de la colectividad, al sentido de la vecindad y sobre todo los funcionarios públicos del municipio tienen que dar respuesta a la ciudadanía. Hay mucha gente en el municipio, hay alcaldes, o mejor dicho, candidatos a alcaldes que dicen que van a venir a arrasar con todo. ¿Qué opina la izquierda democrática y los candidatos? ¿Arrasarán con todo o Bueno, no reestructurarán? sé desde qué perspectiva lo dicen, porque arrasar con todo, primero, esa es una problemática que ha venido dando bastantes resultados negativos a lo que es Quito. El tema de arrasar es no seguir con políticas de transición, es lo que yo me pregunto, porque eso es algo que ha afectado bastante no solamente a Quito, sino al Ecuador en general. El hecho de que los programas que han sido buenos no se sigan manteniendo. Imagínate lo que pasó con los guaguacentros, lo que cerró y ahora se llaman Quito Cunas, que están alrededor de ciento y pico de Quito Cunas, pero eran 250 guaguacentros. Es decir, todavía hicimos un daño a los quiteños y a las quiteñas por decir, bueno, ya no se va a llamar guaguacentro, se va a llamar Quito Cunas, pero vamos a reducir este tanto por Y el ciento. 60 y piquito crece, El ¿verdad? 60 y piquito duele también. Ah, Imagínate que estábamos este fin de semana en el Comité del Pueblo y hay un proyecto que se llama Teatro y Memoria que trabaja con personas de la tercera edad y ellos decían, si esto no hay en mi barrio, nosotros estamos desolados en nuestras casas, afectados la salud mental porque ni siquiera tenemos a dónde salir. Es doloroso ver el abandono de programas que no se ha establecido ni siquiera para los adolescentes y peor aún para las personas de la tercera edad. Y 60 y piquito comienza también en la gestión de Paco Moncayo, recordemos eso, el trabajo con los adultos mayores, el trabajo con la mujer. Paco Moncayo fue el que hizo la Secretaría de la Mujer y vino Rodas y la cerró por falta de presupuesto, entre comillas. Entonces, eso es la falta y el daño que le hace la improvisación a la ciudad. La improvisación y la falta de administración. Nosotros sabemos cómo hacerlo, hemos estado trabajando con Pablo Ponce, recordemos que Pablo Ponce fue 3 veces concejal de Quito, del Distrito Metropolitano, y tiene un plan de gestión, aparte de eso, activista ambiental y activista en los diferentes ámbitos y ramas. Entonces, de ahí sabemos cómo hacerlo y también la experiencia que se tiene como ciudadana. hay casas de acogida en Quito porque ese es uno de los problemas que no se ha cumplido dentro de la ley contra la no violencia de la mujer. Mira, este es un tema bastante doloroso. 332 muertes indica Aldea en cifras de lo que pasó en el 2022 con las mujeres, niñas, adolescentes, jefas de hogar, etcétera. Y es un trabajo que no se ha dado desde el Distrito Metropolitano de Quito. Nunca se ha visibilizado la falta de políticas que hay en función de poder contrarrestar la violencia. Recordemos que la Casa de Acogida del Sur fue la primera casa de Ecuador
en tener Quito y que aún así ni siquiera se le da la importancia del caso ni se le da el seguimiento respectivo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero, fiscalización por parte del Consejo Metropolitano de Quito. Tienen un presupuesto que da justo la ley de erradicación en el artículo 38, los gobiernos autónomos descentralizados, y no sabemos qué han hecho. Yo la última campaña que recuerdo como mujer y como niña en ese tiempo, adolescente en ese tiempo, es Bájale al acoso, que sin embargo no tenía un protocolo de inmediata ayuda a las niñas y adolescentes que sufrían algún tipo de agresión dentro de los buses. Aparte que el municipio se ha lavado las manos en no brindarles una asesoría técnica legal a las personas que sufren algún tipo de violencia intrafamiliar. La dependencia económica es otro nivel de violencia que existe dentro de los hogares y eso se tiene que trabajar a través de incentivos tributarios a empresas que contraten mayor porcentaje de jefas de hogar. Entonces se lo puede hacer desde el municipio, campañas, protocolos, trabajo dentro de los buses, es decir, campañas que donde cuando tú llegues a una parada te espere un punto de acción donde tú digas, ¿sabe qué? Fui violentada. O sabe que cómo puedo hacer la denuncia. Porque si no acercamos el municipio a la ciudadanía, siempre vamos a tener estos vacíos y va a ser doloroso los resultados como lo hemos tenido en el 2022. Hay que trabajar en la salud mental de los quiteños, Verita. Exactamente. Mira, en Ecuador el anterior año fueron 193 suicidios y esto pasa por hombres y mujeres con un dato bastante doloroso que empiezan los suicidios desde los 10 años de edad. ¿Qué está pasando con los niños, las niñas, las adolescentes, los hombres, las mujeres? Es decir, falta protocolos de activación, pero eso también viene desde una política estatal y qué mejor empezar desde el municipio precautelando nuestra salud mental a través de un servicio público. Hay un programa que incluso se lo hace en Londres, que son líneas telefónicas psicológicas donde tú puedes llamar y que te den el seguimiento respectivo a través de la utilización de las secretarías del municipio. Eso lo podemos hacer desde el municipio. Eso es dar respuesta inmediata. También hay talleres de activación que se puede dar a través de la salud mental. Podemos contrarrestar por medio del ejercicio, por medio de talleres, por medio de mantener la mente ocupada, pero también de entender que es una problemática que nos está arraigando a todos y a todas las quiteñas. A mí también me da crisis de ansiedad. Yo también sufro de depresión. Entonces, tras de esto, ¿qué se puede hacer? Son estos programas de activación. Hay un problema en Quito que siempre se habla de que se va a dar la solución, pero no se lo ha hecho. Sí se lo hizo y de gran manera en la alcaldía de Paco Moncayo y fue el tema de la salida de muchos vendedores autónomos del centro histórico. Hoy están regresando al centro histórico. Hoy ya no se puede caminar libremente por el centro histórico porque están los trabajadores autónomos. ¿Qué se debe hacer con esta problemática? Aparte de generar empleo, pero también ayudar a estas personas que han tomado esta opción. Mira, como tú dices, es una pregunta muy importante porque no se puede criminalizar absolutamente ningún trabajo. Son fuentes de empleo. Habían frases dentro de lo que era pandemia que decía la ciudadanía, los vendedores ambulantes que prefieren morir de COVID que morir de hambre y eso duele bastante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Primero se tiene que hablar y tratar de dar de orden a esta ciudad, hablar con los vendedores ambulantes, con las vendedoras ambulantes, porque muchas de las veces son más mujeres que hombres dentro de estos puestos y de llegar a un acuerdo de cuál sería la ruta que mejor les convenga a ellos, pero tampoco poder reducir las cifras de turismo dentro de lo que son campos de acción del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, eso sí se ha conversado, se ha llegado a ciertos acuerdos de decir, movámonos para cierta parte y esta parte dejémosla libre, pero llegando siempre a algo que no les reste tampoco ventaja, pero tampoco que el municipio pueda tener otras respuestas inmediatas. Pues se puede regularizar el trabajo autónomo desde el municipio, darles, yo que sé, un carnet, un número y que ellos, por ejemplo, sean capacitados en el turismo para que, aparte de que sean vendedores autónomos, ellos puedan ser, por ejemplo, voces de alerta también para evitar la delincuencia. Mira, nosotros con lo que hicimos en el gobierno de Paco Moncayo fue darles los centros comerciales BBB, bueno, bonito y barato, y reorganizarles. Sin embargo, esto también fue una problemática a corto, mediano, largo plazo para los vendedores. Entonces, lo que se tendría que ver es cómo podemos dialogar, cómo podemos conversar y llegar a un acuerdo. Hay otra verdad. Las personas que sacan sus microemprendimientos y tienen que sacar sus trámites burocráticos para sus negocios. Eso también hay una pelea inmediata de lado y lado. Entonces tiene que decir, si vamos a hacer esto, reduzcamos entonces los trámites burocráticos para los pequeños emprendedores que quieren sacar sus empresas o sus negocios a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo. Y esto se lo puede hacer Será con muy Quito. difícil hacer una ciudad smart, una ciudad
sin papeles. Yo creo que no es difícil. A través de una ordenanza municipal tú puedes establecer que no haya el uso de papeles en temas burocráticos o en temas de gestión por parte del municipio. Pero esto también contrarresta mucho a la falta, o sea, la falta de insumos que tengan los otros habitantes. Sabemos que todo Quito no tiene celulares o apps o internet, entonces para eso se tiene que establecer una política como un servicio básico elemental el internet o los infocentros a través de la ayuda o alianzas interinstitucionales con el Ejecutivo para que la ciudadanía pueda acercarse a estos infocentros y hacer sus trámites dentro de la gestión. Esto es hablar de un Quito 2.0, un Quito 3.0 con el uso de las nuevas tecnologías, pero siempre teniendo la realidad de los ciudadanos y las ciudadanas. Pero créeme que si tú empiezas a digitalizar todos estos trámites va a haber menor número de uso de vehículos también en el transporte público, menor uso de movilidad y gestionar más rápido y eficaz el tema burocrático del municipio. ¿Qué hacer con un metro que no hay metro? Primero fiscalizar. Eso es lo que primero, fiscalizar los grandes contratos que ha tenido el municipio y también ver y hacer un análisis de su ¿Cuánto costó la placa? Chuta, eso sí, hay que preguntarle a Santiago Guardera. Y hay que hacer una ordenanza municipal que ya no se den más flores, pues, ni que Claro, pongan placas dentro de las instancias cuando ni siquiera abre el metro de Quito. O así sea, es es. una vergüenza. Verás, yo creo que esto es otro sistema integral. Como te dije, necesitamos primero el metro de Quito, volverle la parada, volverle la columna vertebral y no hacer de norte a sur, sino de este a este, descentralizando el transporte público que vendría a dar la resolución o la solución ya a algunas de las paradas estratégicas que se tiene y aparte disminuiría mucho lo que es el tráfico de Quito. ¿Qué es lo que se puede hacer aquí? Es un sistema integral, contrarrestar, también dar arte y cultura dentro de las paradas, se tiene que establecer, dar los carnets a los estudiantes a través de alianzas interinstitucionales con universidades, hablar también de capacitación y formación para el uso también del metro de Quito, porque no va a ser tan fácil también el hecho de cuando tú le das apertura al metro de Quito. Entonces se tiene que ver los protocolos de activación, la descentralización, también hablar de aumentar la parada del sur hasta Guamaní y del norte hasta Carapungo. Es una realidad que todos los quiteños y todas las quiteñas se tienen pensado que haya esta oportunidad, pero esto no se lo va a ver a corto plazo. Primero tienes que inaugurarle, tienes que ver cómo se utiliza y sobre todo también que sea de uso ciudadano, porque si hace lo mismo el trole, la ecovía, los ciudadanos van a seguir utilizando el trole, la ecovía, el Santa María. Entonces tenemos que hablar de ese sistema de descentralización. ¿Qué hacer con la movilidad sostenible? ¿Cómo se les puede dar garantías a las personas que se transportan en bicicleta o en estos monopatines? Esta pregunta es muy interesante primero porque cómo poder dar esta sustentabilidad a lo que es la movilidad activa o alternativa es a través también de protocolos de activación. Debemos entender a Quito que gracias al tráfico hemos establecido el uso de otras fuentes de movilidad que son la bicicleta y que esto también ayuda a reducir los niveles de estrés también y de tu salud mental. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Muchos de los quiteños y las quiteñas no saben cómo utilizar esa movilidad alternativa y lo que se tiene que hacer primero en escuelas municipales, brindar capacitación de educación vial, capacitación para poder dar uso a esta movilidad alternativa y sobre todo que sepan utilizar y que sepan que la bicicleta puede a tal precio alquilarla y dejarla a tal hora. Entonces, eso es lo que se necesita primero desde el municipio, luego campañas de concientización acerca del uso de la ciclovía. No puede ser que en la ciclovía haya la moto, haya el patín, haya la persona caminando y haya la bicicleta, o que incluso en las vías que son de carros haya la bicicleta y el monopatín, la persona caminando y la bicicleta ahí también y el motorizado encima más. Entonces, esto es gestionar y ordenar a la ciudad a través de una educación vial, también con capacitación y formación del uso de movilidad alternativa. Necesitamos mucha educación los quiteños en estos últimos tiempos. No creo que educación, yo creo que viene desde la cabeza la administración y la organización. Si la cabeza, el alcalde, no puede gestionar una ciudad, miren lo que nos encontramos y este es el resultado que tenemos. Si el alcalde sabe gestionar y administrar, vamos a tener mejores resultados y eso lo tuvimos en la alcaldía de Paco Moncayo. Mejores resultados de incrementación del turismo, potencialización de algunas zonas como es la inclusión. No olvidemos que se dio la ordenanza municipal dentro del gobierno de Paco Moncayo de la comunidad LGTBIQ+, la 048 que es tendencia animal, que es sobre los animales domésticos y la necesidad de cuidarlos y protegerlos. Entonces se puede organizar la ciudad, se puede dar resultados positivos siempre y cuando tengas una gestión eficiente. ¿Por qué debería la ciudadanía votar por Verónica Carrillo y las listas 12 y Pablo Ponce como alcalde? Bueno, nuestro plan de gobierno es hecho a través de la ciudadanía,
hecho con la colaboración de colectivos, colectivas, la academia, lo privado y lo público, porque eso es lo que es el resultado de saber y entender qué es lo que pasa dentro de Quito y qué pasa con las quiteñas y los quiteños. ¿Por qué votar? Porque nosotros ya lo hicimos. Quito merece mucha más inclusión, Quito merece mucha más equidad, mucha más seguridad y mucha más movilidad. Aquí estamos las listas 12 que proponemos justamente la justicia social con libertad, y que nos sigan en redes sociales y vean nuestro plan. Gente, ciudadanos y ciudadanas, no voten por gente que no tiene experiencia, voten por gente que de verdad hace sus propuestas pensándolo desde la ciudadanía. Agradecemos la presencia de Verónica Carrillo en nuestro espacio Café Sin Rosca, y como siempre les recalco a nuestros invitados de cafecito. Pero sin la rosca. ¿Es una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y, lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.